Vamos a identificarnos hasta donde la lectura nos presenta el Señor, ya nos lo presenta con Él. Ahora hagamos la armonía con nosotros. Nosotros también tenemos al Espíritu Santo. También nosotros hablamos en otras lenguas. También hemos sido bautizados con agua o en agua. Hasta donde el Señor va, nosotros estamos en conocimiento de lo que está pasando con Él, en Él y sobre Él. Si consideramos la edad de 30 años, pues es la de Él, pero podemos considerarnos nosotros como 30 años de cristianos, creyentes. Algunos tienen más. Entonces, fíjense ustedes hasta aquí. Les voy a presentar los 3 capítulos como si fuera su vida, la vida de cada uno, porque el 4º capítulo es al que quiero llegar, pero tiene el 4º capítulo ya el punto clave. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros que Jesús de Nazaret, nacido de María, es una persona no meramente que ha cumplido con lo establecido en la ley, no meramente con alguien que ha ido al templo año tras año, sino ya es un varón probado. Y probado quiere decir que ha sido examinado, que ha tenido pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso de Él? Porque estamos confiando en Él. Pero hay muchos creyentes que solamente llegan hasta el capítulo 3 y se devuelven al 1, y luego llegan al 2 y al 3 y se devuelven al 1, y viven solamente en los 3 primeros capítulos de Lucas a la par del Señor. A la par del Señor. ¿A qué me refiero? Exactamente los puntos que tocamos de Él. Llegan a ser bautizados con agua, llegan a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, llegan a una edad donde comienzan a ayudar en el ministerio o a desarrollar un ministerio, y bueno, vemos a muchas personas en el cuerpo de Cristo haciendo algo. Pero yo quiero tener mi propio testimonio por mí mismo. ¿Cómo sé si yo soy un varón aprobado, que he sido probado? ¿Saben? Debemos entonces continuar y llegar al capítulo 4. Es allí en el capítulo 4 donde Jesús y que el Señor me ayude a explicar el enfoque. Una cosa es leer, pero no estar viendo un punto. Y aquí es donde quiero relacionarlo a usted. El capítulo 4:1 dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito, escrito, escrito. Y él está hablando lo escrito. Está.
no solo de pan vive o vivirá el hombre. Y otro evangelista fue más amplio y dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué estamos leyendo? No solo es 40 días en el desierto o más, o alrededor de 40 días. Estamos leyendo una continuación de lo que comenzó en el capítulo 1. ¿Ven el enfoque? Una continuación de lo que comenzó en el capítulo 1, pero ahora llegó el momento de probar si ese hombre, hijo, bautizado por Juan, lleno del Espíritu Santo, si se puede valer por sí mismo con la palabra, o si todavía es de los que no se pueden valer por sí mismos por la palabra. Ese es un punto, y lo voy a decir de varias formas, porque Jesús abrió su boca citando un libro de Moisés, una escritura específica. Fue muy breve, pero lo que dijo es lo que nos asombra, lo que nos llama la atención. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Hay congregantes que son recurrentes a los servicios en la iglesia, pero no saben si confiar en Jesús con todo el corazón, porque no conocen si Jesús es un hombre que también confió. ¿Y en qué confió? Confió en la palabra. Confianza con un nuevo nacimiento del Espíritu, capítulo 1. Luego, el creyente continúa con su incorporación al cuerpo de Cristo y la familia en el templo, capítulo 2, capítulo 3. El creyente es bautizado en agua. El creyente conoce al Espíritu Santo. Pero hasta ahí es donde muchos llegan. Algo pasa en el creyente que con el tiempo que transcurre, a algunos les parece que el templo no ha hecho nada por ellos. A otros les parece que el bautismo no ha hecho algo por ellos. Y eso es lo que hoy estamos analizando. Las cuestiones son nuestras, mas nuestro estudio está sobre la persona de Jesús. Jesús mismo tuvo que ser probado para ver si es uno que no solo ya es un bautizado, no solo es alguien que ya recibió la aprobación del Padre, no solo es alguien que ya ejerce un llamado o un ministerio. Muchos hasta allí quieren saber de Jesús. Pocos son los que quieren saber de Jesús por las Escrituras, el testimonio de que Él es un hombre que cree en la palabra, que confía en la palabra, para entonces yo también, porque no todos confían en lo que Jesús confiaba, y Él lo decía, lo dijo en el desierto, lo dijo en el Jordán, lo dijo en todos los lugares en lo que confía. ¿Cómo sabemos si Jesús tiene una experiencia probada? En estos 4 primeros capítulos de Lucas aparecen 2 personajes que van de la mano. Ambos tuvieron una experiencia probada, Juan y Jesús. El capítulo 4 es la experiencia en donde el creyente
va a conocer que la palabra de Dios es verdad. Vaya conmigo a Lucas 8. Déjeme ver, porque me parece que es Mateo 8:31, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es la primera cita que le di, ¿eh? Estoy ahora en Juan. Sí, es Juan 8:31, perdón. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, fíjense en qué. ¿A qué hace relación directa? ¿A qué hace memoria a Jesús en el desierto? ¿Cuándo fue que Jesús se dio cuenta de que el Espíritu le exige permanecer al creyente en la palabra? ¿Cuándo es que se dio cuenta? ¿Cuando hizo preguntas? No. ¿Cuando lo circuncidaron? Tampoco. ¿El ángel Gabriel le dijo a María que le dijera en su infancia? No. Llega una edad en el creyente que estoy viendo en que es hora de darse cuenta. ¿Cuándo? Y espero que ya te hayas dado cuenta. ¿Cuándo es que uno se da cuenta de la palabra que es para mí? Cuando llegamos al capítulo 4. Y ahí Jesús se dio cuenta de que la voz del Espíritu Santo está en los escritos del profeta Isaías, en lo que leyó, en lo que leía. De que él tenía que abrir su boca para que el espíritu sea de fe, espíritu de fe en él. Es algo tan rico, tan complejo, que hay que distinguir cada cosa. Vean 8:31 de Juan. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Esto es un asunto muy importante, de la cual muchos que dicen que han creído en Él adolecen de eso. Esta es una gran preocupación a nivel del cuerpo de Cristo, porque no todos los que dicen haber creído en Él conocen la verdad. Conocer la verdad, ¿a qué nos lleva en la vida de Jesús? Dicho de otra manera, ¿en qué momento Jesús conoció la verdad? Que esta es del Espíritu, que esta es palabra de Dios, que esta funciona y que el mismo Espíritu de Dios lo llevó a entender qué es la verdad. Lucas capítulo 4. Cuando hoy en día nos estamos diciendo unos a otros por teléfono, por chat, por WhatsApp: repite esto, di esto. Somos repetidores de algo que no conocemos. Y ahora di esto, hasta que sientas un cambio, hasta esto. Y Jesús, entonces, esto me interesé, ¿en qué momento Jesús conoció que la verdad funciona? ¿Y qué es la verdad? En el momento cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Estaba solito. ¿De qué te vales? Solo, con un ayuno crónico,
con el calor abrasador del sol y las altas temperaturas de noche, y allí fueron días y noches. Versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda y cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Ahora, ve el versículo 8, también hay otra respuesta. Y es una escritura, es una cita textual, cita fiel, el texto del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, les voy a enseñar a relacionar lo uno con lo otro. El 4 con el 8. La verdad, el Señor la está presentando, que es la palabra, y que la verdad es alimentación. Alimentación para los que creen. Es que ya me di cuenta que hay muchos creyentes así bien llamados que no hayan qué decir, qué pensar, qué hablar, qué creer, cómo, cuándo, dónde, con quién, cómo le hago. Pareciera que están solos en el planeta Tierra. Y Jesús llegó a estar solo en el planeta Tierra, que es aquí en el desierto. La relación entre el versículo 4 y el versículo 8 quiere decir que si usted no se alimenta bien, y el Juan 8:31 significa que una buena alimentación le da una excelente permanencia en la palabra. El versículo 8 de Lucas 4:8 significa que usted no va a poder porque no está en capacidad de servir y adorar. El hecho de servir y adorar a Dios es porque Dios es Dios. ¿Entendió eso? Pero cuando usted no conoce la verdad, que es en un sentido de alimentación, usted no está en capacidad de adorar de una manera espiritual, que con toda propiedad digo de una manera natural, permanente, porque cuando falla la alimentación de la palabra, usted no conoce quién es Dios. Entonces, cuando el creyente no ha llegado al cuerpo del capítulo 4 y solamente se queda hasta el 3, donde dice que ya pasó esto, ya pasó por el agua, ya pasó por el Espíritu, ya comenzó un ministerio, ya tiene una edad de muchos años en la iglesia. Si todo eso ya está palomeado, pastor, dígame usted frente a nosotros, ¿qué indicaría, qué señalaría usted de mí? Muy sencillo, lo que dice el capítulo 4, que si usted ya conoce la verdad. Porque el que conoce la verdad sabe alimentarse, sabe porque puede, es un asunto de poder, está en capacidad de permanecer y conoce al Señor de tal manera que lo adora y le sirve, no como requisito de la iglesia, sino porque conoce la verdad. Adorar y servir al Señor no es un requisito de los que vienen a la iglesia. Adorar y servir al Señor es la actividad propia del espíritu de un creyente bien alimentado. Entonces, aquí me da confianza el Señor a mí de que Él conoce la verdad. Es muy importante que no se pongan a creer en Jesús nomás porque hace milagros, ¿eh? Es muy importante, porque ahorita hay mucho milagrero y mucho obrador de señales. No se pongan a creer en la figura del Señor ni en su nombre nomás porque Él hace milagros. Ustedes tienen que saber
quién es Él como varón probado. Tienen que darse cuenta que Él permanece y que conoce la verdad y que tuvo una experiencia probada. Es muy importante eso. Entonces, Lucas capítulo 1 es el nuevo nacimiento por el Espíritu. Lucas capítulo 2 es el crecimiento del creyente bajo sus padres. Lucas capítulo 3 ya es el crecimiento del creyente en el cuerpo de Cristo, en el templo. Y ahí es donde acumulas años. Sí. Pero Lucas capítulo 4 ya me habla de un creyente que conoce la verdad. Dice, escrito está. Y no es decir lo que leí, ni dónde está lo que cito verbalmente en el texto. Decir escrito está, hermanos, es lo que Jesús habló con toda propiedad en Juan 8:31. Díganle a mis seguidores que conoceréis la verdad en mí. Si Jesús no hayas tenido esta experiencia probada, donde se valió de la sola escritura, no hay forma de que Jesús dijera, conozcan la verdad. Entonces, el capítulo 4 de Lucas, como Mateo 4, es más profundo de lo que pensábamos. Tiene más riqueza de lo que es lo superficial. No lo veas como capítulo que está atrás del 5 y del 6 y del 7. O sea, no lo veas así como el último de los de adelante. Velo como parte de los capítulos anteriores que tiene un tema que nace en los capítulos anteriores. Cuando ves así la escritura, tú te das cuenta de que muchos creyentes están despistados. Es una situación tan grave, tan seria, que inmediatamente cuando Jesús regresó del desierto, dice el versículo 14, ahí en Lucas 4, dice, con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. ¿Cuál es el verbo más valioso en el capítulo 4? Está registrado en el versículo 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Es el verbo leer, el verbo más valioso en el capítulo 4. ¿Cuál es el verbo más valioso en el capítulo 5? Y miren qué hermoso es llevar el panorama y la secuencia, el progreso de la revelación. Capítulo 5, versículo 1. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El verbo oír. Ahora, le estoy enseñando a usted cómo hacer relaciones. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está en capacidad para oír la palabra de Dios. Dicho de otra manera, cuando usted lee las Escrituras, usted puede oír la palabra de Dios. ¿Ven esa relación? Las Escrituras revelan algo, revelan al creyente algo, y hay bastantes dimensiones del contenido de la revelación. Vean el capítulo 5, versículo
4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago. Honda es profunda, y echa allí sus redes para pescar. Esta es la primera expresión de revelación para mostrar públicamente cuán honda o profunda es la Escritura y cuánto se puede extraer de ello para el pescador. Pero no lo veíamos así. Veíamos el milagro solamente. Pero el Señor lo que está revelando es cómo es su palabra. Su palabra es honda, profunda. Son dimensiones tan profundas que si las sacas te llena. Si las sacas de lo profundo te llena. Solamente así, con barcas, con redes y con cargamentos de pescados, el Señor revela. Sí, fue un milagrazazo, pero es para revelar lo que Él lee, qué es, y lo que Él habla, qué es. Recuerde, todo tiene un punto clímax en el Espíritu. Cuando un hombre ya es aprobado y tiene la experiencia probada, capítulo 4 de Lucas, miren cómo se mueve Él. Está revele y revela y revelando y revelando al que es tiernito en la palabra. Se dio cuenta el oyente judío que lo que era costumbre de oír o escuchar en las sinagogas frente a lo que dice este hombre llamado Jesús en las calles, arriba de una barca, en la orilla de un lago, no tiene comparación. Entonces, nuestro Señor Jesús, visto en los evangelios, es una revelación del creyente. ¿Cómo cría el Padre a un creyente hijo? Así Dios nos quiere criados o hijos de crianza, en ese mismo formato del Espíritu. Bueno, el capítulo 5, mira cómo te estoy llevando. El capítulo 5 está tupido de milagros. Pero el capítulo 5, en la pesca milagrosa, revela al creyente que está en una capacidad de extraer de la profundidad de la palabra que lee todo lo que llena. ¿Ves? Y hay creyentes que ya dicen que ya dieron todo, que ya se saben todo, que ya tienen todo revisado, cotejado. No es cierto. Jesús lo que está haciendo es mostrar en uso de barcas, redes, lago, la grandeza, la profundidad, la anchura, la altura, la dimensión de riquezas que hay en la palabra. Esa misma que Él lee y esa misma que Él habla y pone a otros a oír. Entonces, ¿qué debe saber el creyente? Como Jesús, exactamente como Jesús. Saber usar la palabra. Saber usar la palabra. Aquí en mi función pastoral, tengo autoridad para exponer ciertos puntos frente a la congregación, porque es de mi competencia. Es de mi competencia. Aquí, cuando un creyente quiere que el templo le arregle su vida, sus cosas, quiere lidiar con el templo, no. Esto en perdón y amistad se prohíbe. Aquí el creyente debe arreglárselas con la palabra. Si usted no sabe usar ese lago que usó Jesús, regrese al capítulo 1 y comience, porque Jesús sabe usar el lago. El lago es el volumen de palabra que no tiene fondo.
fondo. Es la primera vez que el Señor trata de explicar lo que lee, la voz del profeta Isaías, la voz del Espíritu en el documento escrito de Isaías. ¿Ven todo eso? Por eso no hagan del templo un Dios, no hagan del templo un santuario del hombre. Todo creyente debe tener el mismo esquema nutrimental que tuvo el Señor, y fue probado a ver si era cierto que comía de la palabra. A ver, véngase solito para acá. Y el Señor pasó la prueba. Pasó la prueba. Ya después, entonces, es posible decir lo que leemos en Lucas 4:14, con el poder. ¿Dónde está el poder? Tienes que entender el contexto para decir con el poder del Espíritu. No es el poder del templo, no es el poder del templo. ¿De qué sirve ser 1000 personas en un mismo lugar si ninguno tiene poder? Pero si estamos bebiendo de la profundidad de la palabra, entonces hay manifestación de ese poder. Con el poder del Espíritu. Y comenzó el Señor a ejercer ese poder. Ese poder. ¿Ve? Es muy importante. Ven que no hemos salido de Lucas hasta que ustedes sepan ir a lo profundo. Les voy a recalcar otra vez la edad de los 12 años. Capítulo 2, versículo 42. Allí muchos se quedan en ese capítulo. Nomás entran y salen, entran y salen, entran y salen, y entran y salen. Si sienten que no están yendo, entonces cambian su sentido. Ahora sí quiero sentir que estoy yendo. No ha salido del capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué sigue? ¿Qué más ofrecen? Bueno, hay un avance aquí. El bautismo con agua, el bautismo del creyente para otro creyente, el bautismo con el Espíritu Santo, la dádiva del Padre. Pero hay quienes se quedan hasta el capítulo 3. Si usted habla con un creyente así, y si es de los creyentes que quieren ver la prueba, quieren ver la experiencia probada, usted va a andar buscando en ellos si conocen la verdad. Si no conocen la verdad, no le eche la culpa al templo. No le eche la culpa al templo. El capítulo 4 es muy importante en la vida del Señor. Fue probado a ver si conoce la verdad o no, y que lo diga por su propia boca. Sí conoce la verdad. Entonces yo ya puedo creer en Él. Puedo creer como Él creía. Puedo entonces ir a la misma palabra que Él leía. Puedo oír la misma predicación que Él hablaba. Oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no sale de cualquier mensaje hablado. La palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo
la cuida en el sentido de que el mismo Espíritu Santo da testimonios si es Dios el que está hablando o no es Dios el que está hablando. Entonces, para concluir, les voy a hacer un resumen del capítulo 4 para que ustedes completen sus apuntes. Tenemos al Señor allí con su cuerpo, con hambruna crónica, el calor abrasador, las temperaturas en la noche que son altas del desierto. Y el diablo, el tentador, vino a él y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Ahí está la piedra, ahí está la presencia del tentador, ahí está la persona del Señor. Jesús en ese momento, hermanos, es tremendo lo que estamos leyendo. Jesús no está pensando en nada más que ¿qué dice? Algo que ha leído, pero ahora es el momento de creer que eso es palabra de Dios. Escrito está. Llegar a eso, hermanos, llegar a ello es muy importante en el crecimiento espiritual. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, eso está escrito. No tengo que decir nada más que lo que está escrito. No quiero decir nada más que lo que está escrito. Esa experiencia probada es haber conocido la verdad. Versículo 7, si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto ya tiene cordón umbilical que emana de la palabra. Me sostiene mi alimentación y mi servicio y mi adoración está basada en mi buena alimentación. ¿Sabe? Es tremendo esto. Versículo 12, Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? A estos creyentes que tienen la experiencia probada, la palabra es la que los corrige. La palabra es la que los enfoca. La palabra es la que los hace inconmovibles, permanentes. La palabra es la que la autoridad y el gobierno en ellos. Es muy interesante este momento del Señor allí. Entonces, versículo 13, cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, si usted pudiera entrevistar al tentador, prepare sus preguntas, haga preguntas interesantes. Una de las preguntas que yo le haría es, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué viste en este hombre aquí que estaba mal en su alimentación natural? Su estado era deplorable, 40 días sin comer. Pero yo le preguntaría al tentador,
dime qué pasó contigo mejor. O sea, ¿qué viste? La respuesta de él sería clara. Dice, este sí es hijo de Dios. Y este hombre, a diferencia de los que leen en la sinagoga los rollos del libro del profeta Isaías, este hombre cree que eso es la palabra de Dios. Y me la dijo. Por eso hay muchos congregantes que abren la Biblia para leer y no creer. Creen que yendo al templo van al cielo. No. Alimentándose de la palabra, permaneces en donde te dijeron que esperes para recogerte, en la palabra. Te dijeron que esperes en la palabra. Es muy interesante esta parte. Yo estoy con mi función pastoral de llevarte a ti, creyente, a que termines todo Lucas. No te quedes nomás esos 12 años en el templo, 12 años en el templo, 30 años y apenas me bauticé, apenas hablo en lenguas y me regreso al capítulo 1 para ver si soy salvo hoy. Y otra vez, y hermanos, y vuelves a la infancia, donde el heredero es niño, y si es niño, se le confunde con esclavo y vuelve otra vez y se refugia en sus hermanos y vuelve al templo otra vez. Y nunca puede confiar como debe ser, porque no sabe confiar, no sabe confiar, porque no sabe lo que es confiar en la palabra escrita, tal y cual Jesús tuvo que pasar por eso. ¿Sabían eso? Que Jesús tuvo que pasar por eso, confiar en la palabra escrita, confiar en la palabra del profeta Isaías, declararla como la voz del Espíritu de Dios. Aquí está hablándome el Espíritu Santo a mí. Y comenzar a usar su fe diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Entonces, hermanos, actívense, sacudan todo el peso que han acumulado, que los hace lentos, y estudien el Evangelio de Lucas, así con los elementos que en la predicación el Señor pone y el Señor da, o el Espíritu de Dios expone, y que les ayude eso a descubrir la profundidad que hay en la palabra, y ustedes pesquen. Lo que el Señor dice, os haré pescadores de hombres, ¿sabes? Tiene mucho sentido. Dios nos enseña a pescar hombres para que los enseñes a ellos a pescar en la palabra. Hay hombres que no saben pescar en la palabra, en ese lago, en la parte honda. Dios entonces nos dice, yo te haré pescador de hombres, porque quiere el Señor que enseñes a otros a pescar en esa profundidad que hay en el texto, en la voz, en el mensaje, en la palabra. Y aquí vas a ver la concordancia o la unidad entre el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Aleluya. Así como el Espíritu Santo vino a reposar sobre el Señor, eso es igual a decir, el Espíritu Santo vino a reposar sobre la palabra. La palabra. Y haber probado al Señor significa la experiencia de que la palabra es una palabra probada, que tiene autoridad probada. Amén. Aleluya. Bien, vamos pues a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor.